entiende a Brochero sin la espiritualidad ignaciana. Y la espiritualidad ignaciana la definió muy bien el tercer superior general, el padre Laínez, diciendo: la esencia de la compañía es ser contemplativus in acción. O sea, es muy activa, una capacidad. San Ignacio la definía como la caballería ligera de la iglesia, a la compañía eso quería que fuera, hoy diríamos en términos modernos, comandos. San Ignacio quería, y se puso al servicio del Papa, para que los enviaran a los lugares donde nadie quería ir o donde estuviesen los trabajos más arduos para la iglesia. Ese es el espíritu de la compañía de Jesús, de San Ignacio. Él quería para sus ejercitantes, para sus miembros de la compañía, el que ha hecho ejercicios, sabe a qué me refiero, lo que llamaba el tercer grado de abnegación, que significa, aunque a Dios le dé lo mismo, yo elijo lo más difícil, lo más sacrificado, aunque Dios le dé lo mismo, aunque no sea pecado lo contrario. Bueno, para que vean el espíritu de San Ignacio. Bueno, eso era Brochero, contemplativo sin acción, o sea, ciertamente un hombre de oración que masticaba la escritura, ya de viejito se hacía leer por las monjas y les decía, él tenía ese modo de hablar tan simpático, criollo y cordobés diría, ya tengo pasto para rumiar todo el día, basta hermano, ya tengo pasto para rumiar, hablando de los rumiantes. Bueno, y hay una cuestión de Brochero porque se ocupó tanto de lo temporal, yo le he dedicado poca, pero habría mucho para eso, que a veces que lo más se destaca de él, la anécdota graciosa, las frases, a veces algunas malas palabras que hoy, menos que nunca son malas palabras, que no eran malas palabras, bueno, y su obra temporal. Y he escuchado decir muchas veces en las biografías, Brochero se adelantó a su época. Brochero es un precursor del Vaticano II. Está mal planteado. Brochero se atrasó a su época, o mejor dicho, Brochero enganchó con la tradición cristiana más pura. Yo diría, Brochero es un medieval. ¿En qué sentido? Miren, la iglesia, la esencia de la iglesia es que junto al evangelio venga la cultura y la civilización. O sea, la iglesia evangelizando civiliza y crea instituciones, todas, de hospitales, centros de enseñanza, centros de asistencia, camino, todo aquello que sea humano, va detrás del evangelio. Eso es de la esencia del evangelio. Bueno, eso era medieval, eso es la iglesia medieval, se ocupó muchas cosas que uno hoy le sorprende. El siglo XVI español, gracias a, bueno, obra de la Providencia, Isabel la Católica, etcétera, etcétera, bueno, y sobre todo la obra de la Compañía de Jesús, esto lo prolonga. España prolonga el medioevo, ¿cierto? El espíritu, en el alma. Y si vemos la obra de los jesuitas en las reducciones guaraníes, no solamente en el evangelio, le enseñaban a trabajar la tierra, a hacer artesanías, a tocar instrumentos, a fabricar y tocar instrumentos musicales, a hacer un coro, todo, no es algo extraño, sino que eso va todo junto, porque toda esa obra temporal está en función, en orden a las cosas espirituales. Eso no es anticiparse a una cosa futura que nunca existió, no, es entroncar con la más legítima, profunda y auténtica tradición de la Iglesia, muy bien expresada y realizada por la Compañía de Jesús en los pueblos de guaraníes, que ciertamente Brochero, por su contacto no jesuita, lo tiene muy presentes, la obra de los pueblos, de las traducciones. Bueno, Brochero es un hombre de fe. No solamente es, como decía, un contemplativo en la acción. O sea, ¿qué significa? Toda su acción era profundamente sobrenatural. En la definición de un criollo, que era un amigo de él, están todas las declaraciones, porque por los procesos de beatificación hay que hacerlo, se le hace declarar, esto se ha hecho hace 50, 60 años, a todos los que lo conocieron. Siempre repetía que no le importaba sufrir nada por la salvación de las almas. Cuando va a traer las hermanas, he salteado todo ese tema, porque no es muy largo, tuvo enormes problemas de desentendimiento con el obispo, con las hermanas, etc. Bueno, hasta que al final se instala. Y él le escribía al obispo, dice, no se da cuenta que, dice, Satanás está bufando como macho
Macho el de la mula, macho, ¿no? Cuando ve al león, dice, Satanás está bufando como macho cuando ve al león. Los mulares olfatean a los pumas antes que nadie. Entonces se pone muy nervioso, se pone como loco, dice. Anda como macho que ve al león. No se da cuenta, dice, o sea, acá metió la cola Satanás. Por eso se abufa tan fuerte Satanás. Dice, se ve que acá hay detrás de esto una obra muy grande. Es un hombre de discernimiento de espíritus. Esto es espíritu de fe. Percibir realmente lo que San Ignacio plantea muy bien en dos banderas. O sea, todos nuestros pensamientos, acciones, son inspiradas en último término, acciones morales, ¿no? O por el bien o por el mal. Hay dos cabezas que capitalizan o tironean nuestras almas, ¿no? Bueno, ha sido famoso también por su prédica, por su estilo. Famoso Ramón Cárcano, que era un liberal, estuvo excomulgado y todo, que era amigo de él. Hace una biografía, la primera biografía la hace este hombre. Y él dice, realmente dice, inventó un género de oratoria sagrada, la más original que jamás pudiera imaginarse. Criolla es una síntesis, que es el espíritu del Evangelio, tanto que se habla de la inculturación, etc. Bueno, el espíritu del Evangelio hecho en lenguaje popular, ¿no? Por ejemplo, para presentar había un cura nuevo, vieron a veces un cura nuevo, recién ordenado, no lo conocía el pueblo, no se animaba a arrimársele a confesar con él. Entonces el cura dice, no le tengan miedo al curita, es tan manso que se le pueden subir por los garrones, como el vallo de don Rodríguez, de don José Rodríguez que vivía ahí. Bueno, ese tipo de comparaciones era muy común en él. Dice, para explicarle, por ejemplo, el nacimiento de Jesús, dice, Jerusalén está cerca de Belén, como las chacras de don Luis García de la Cieneguita. Entonces le traducí en lenguaje popular. Dios es como los piojos, dice, que le gusta andar con los pobres, etcétera, etcétera. Dice, la gracia de Dios es como la lluvia, o en los hornos de pan, no sé si han visto eso de ladrillo, dice, cuando bostean las cabras, dice, se derrama todo por los costados, así desciende la gracia de Dios sobre las almas. Y así lo entendía. Bueno, es un hombre de una confianza en la providencia admirable, porque largarse a hacer las obras, no solamente lo material a veces es lo más visible, lo más perceptible, pero la obra grande de las almas. Lo que han dado este hombre, miren, para ir a pedir un permiso al obispado de San Juan tenía que hacer 400 kilómetros a caballo de ida y otros 400 de vuelta, durmiendo al raso, verano o invierno, con lluvias o con heladas. Se recorría casa por casa, bueno. Su confianza, él la ponía en Dios. Por ejemplo, va a construir un templo, entonces, en un lugar que se llama Ambul. Predica, bueno, vamos a hacer una comisión. Las condiciones para formar esta comisión tienen que ser personas que trabajen. Las condiciones son personas que trabajen, que tengan influjo, que tengan tiempo, etc. Votan y salen 3 personas que parece que eran bastante ineptos. Y el cura escribe, en fin, yo espero en Dios y en la Virgen Purísima, que con estos 3 jodidos, ignorantes y sin influjo, se hace la parte de la iglesia tal cual yo la había proyectado, o sea, se va a hacer lo que proyecté. Y para que se vea claro que no es obra mía ni de los 3 que forman la comisión, sino que es obra de Dios y la Santísima Virgen. Pues con estos 3 inútiles, digamos, ¿no? Bueno, una oportunidad, él tenía que pagar algunos obreros, sobre todo los que más sabían, para dirigir la obra de la casa de ejercicio de las monjas, y el resto eran voluntarios. Y los materiales todos los conseguía. Hacía recorridas, no solamente para visitar a la gente, atender enfermos, sino también pedir donación. Entonces venía, se iba con 2 o 3 y traía arreos, traía arreando ovejas, chivos, vacas, caballos, y después las vendía. Bueno, una oportunidad lo llaman para un enfermo. Él era muy especial para los enfermos. Y se va, y tenía que prever la comida, porque los que trabajaban le daban la comida. Se va, y dice, bueno, en el camino era urgente el enfermo, así que se va, y dice, bueno, no sé, le encargó a San José y a la Virgen que tenía ahí 40 o 50 tipos para que de comer. No había nada. El capataz se le va al cura y no había nada. Entonces, ¿qué pasa? Eso de las 11, apareció una persona con una vaquillona gorda, y el que venía con la vaquillona traía una bolsa de pan y una damajuana de vino. Y si esto se los manda el cura, menos mal, dice el capataz de la obra,
Menos mal que el cura se acordó, porque no tenía nada para darle de comer, así que carnearon ahí nomás el animal y comieron el animal. A la vuelta el cura dice, che, perdón, me fui y no pude encargarle a nadie. Cuando averiguan, nadie conocía a la persona que había llevado las cosas. Dice, Brochero se cayó, se rió, y dice, bueno, la providencia de Dios nos mandó esto. Pastor de almas. Para los tenientes, los ayudantes de él que le mandaban, nadie les podía seguir el ritmo, por los cansaba, pobres curitas jóvenes. Pero había hecho un reglamento muy lindo. Dice que, punto 1, todo lo que vean mal en el cura se lo digan. Si lo ven mal en el trato con ellos, o que trata mal a los feligreses, para que el cura o se explique, ¿no? o se explique o se corrija. Todo lo del cura será también de ellos. En fin, cada 8 días confesarse, y el cura va a dar ejemplo confesándose con los curitas jóvenes que le manden, etcétera, etcétera. Bueno, es impresionante esto es fe, la confianza que tenía en la fuerza de los sacramentos, en la fuerza de la gracia. Esto es el instrumento, en serio, y no hacer depender todo de nosotros. Se ha recalcado mucho en las condiciones, era simpático, entrador, en todos lados, entraba y nadie le decía nada a Brochero, sobre todo había tenido tanta publicidad, bueno, nadie se animaba a decirle que no a Brochero. Pero bueno, la obra de él no se explica por eso. Por ejemplo, tenía un método apostólico. Él decía, buscaba el tipo peor, a ver cuál es el tipo más en la zona, el tipo más vago, borracho, etcétera. Entonces le mandaba una cartita, me gustaría alojarme en tu casa, voy a posar por ahí, así que preparame una pieza y invítame a todos tus amigos. Claro, si yo invito a la gente piadosa, voy a invitar gente buena y piadosa. Entonces quiero que vayan sus amigos, así los junto a todos. Entonces al tipo peor les invita a tus amigos. Le caía a la casa, dice, le celebraba la misa, les hacía un buen sermón y él cuenta, dice, Dios ponía en mi pico cosas que yo ni sé, pero terminaba de predicar y llorando le pedía la confesión, la fuerza del sacramento, la fuerza de la gracia, la fuerza de la predicación y del perdón de los pecados, ¿no? Así que iba a buscar siempre los peores. Bueno, un caso. Había un señor de mala vida, reacio, de averías, etcétera. Va a visitar a un cura vecino y le dice, mira, no te metas con eso. Y la gente decía, no, déjalo ese tipo. Con más razón Brochero va. Se le arrima. Dice, lo conquista, se hace amigo de él, lo manda a ejercicios, después mete a la mujer a ejercicios, los casa. Y dice, llevaron después una santa vida. Cuando le reprochaban por qué visitaba a esa gente, dice, la culpa la tiene Jesús. Él obró de la misma manera. Bueno, con los enfermos. Imagínense lo que era atender enfermos en esa zona, ¿no? No había ambulancia, no había hospital, uno moría en su casa, con remedios caseros. En una oportunidad va a visitar un cura vecino, te lo cuenta uno que estaba ahí. Y llegan a avisar, hay un enfermo a 200 kilómetros. Bueno. Entonces los curas discutían, che, te corresponde, está en tu zona. Y el otro cura dice, no, está en tu zona. Y no, que está en la tuya, que el río pasa por aquí, que del otro lado del río. Brochero escuchaba, agarró, se subió a la mula y se fue. Dice, mientras estaban disputando sobre la jurisdicción, el testigo vio subir a caballo al cura y se fue. Para él no era una estupidez estar discutiendo eso. Bueno, y esto lo cuenta una persona que dice, estaba en una loma un día, si conocen las sierras, ahí cae un chaparrón y en media hora menos, un arroyito sube 2 metros. La sierra es así. Estaba en una loma y vio esto. Lo habían llamado por un enfermo al cura. Dice, vio que, relata él, llegando a la orilla del río, que estaba crecido, el Mina Clavero, se bajó de la mula, se quitó la sotana, se le envolvió en la cabeza, eso lo hacen los criollos, le envuelven el poncho, muchas veces le bajan las orejas y le tapan los ojos, porque así la mula se queda quietita. Y además si le entra agua en las orejas a la mula, se vuelve loca y pierde el control. Pero si no es muy segura en los ríos, sabe manejarse muy bien las mulas. Bueno, entonces el cura sacó la sotana, le envolvió la cabeza a la mula, para que no le entrara agua en las orejas y se desorientara, acomodó el bolsito con el Santísimo sobre la montura, agarró la cola, ha sido de una mano la cola a la mula,
con la otra al rebenque y se tiró al río hasta ganar la orilla. Así mojado, llegó al otro lado, se pone la sotana, se vuelve a poner en el cuello la bolsita con el Santísimo Sacramento, vuelve a sumergir a la mula y se alejó. Con toda naturalidad. Cuando volvió y se admiraron, le comentaron, dice que se admiran, es mi deber. Había conversado, concretado con esa doña Francisca que le iría a llevar la comunión. Ella murió un par de días después, estaba grave y él sabía. Y debe confesar, dice que en la mitad del río pensó que se ahogaba. Bueno, no era tan fácil. Bueno, ¿por qué contrae lepra? Por visitar a un enfermo que nadie quería ver. Es muy linda después las cartas que le manda don Santos Guayama. Don Santos le manda una carta. Son tantos los deseos que tengo de verlo y estrecharlo entre mis brazos, que los días me parecen años. Ojalá Dios me hiciera el favor de proporcionarme los medios de verlo en la expedición que haré a los llanos de La Rioja. Eran 200 a 300 kilómetros. Otro caso famoso, el gaucho Seco. Seco no sé si era porque no tenía plata o por qué. Bueno, el gaucho Seco dice, se dedicaba al pillaje, cuatrero, robaba hacienda, hacía cuatrerías, según la gente de la época. Bueno, dice, bandido terrible que moraba en las quebradas profundas, en los bosques, etc. Inútil había sido para su captura las pesquisas de la policía. Un día sale Brochero solo, en dirección al punto en que se hallaba. Montó en su mula y sin decir a nadie se fue. Encontró al hombre recostado en el suelo, en la montura, y el caballo a poca distancia. No manifestó la menor señal de alarma al verlo aproximarse y se conservó la misma actitud con impasibilidad estoica. Te lo cuenta Brochero. Brochero, después de saludarlo y conversar un momento, le dijo: amigo, ¿sabía que vengo? Vengo a invitarlo a que haga ejercicios. El gaucho se levanta enfurecido y le dirige brutales insultos acompañados de amenazas. Saca el cuchillo. Brochero saca la imagen, llevaba un Cristo siempre grande. Dice: no es conmigo la cosa, no soy yo, amigo, el que viene a invitarlo, es este. ¿A que no le insulta a él? El tipo se doblegó, se cayó. Hizo los ejercicios. Lo más maravilloso es que cuando llega el día de la confesión se canta Perdono, Dios mío, ese canto que conocemos hoy. Dice, cuando cuenta un testigo que lo vio, al comienzo de los santos ejercicios empezaron a cantar, se sintió tan tocado este hombre, gaucho Seco, por la gracia, cayó de rodillas llorando, se fue a confesar con el padre misionero, volvió ante los ejercitantes diciendo: he nacido de nuevo. Lleno de alegría, al año siguiente volvió con 14 gauchos más de su grupito, ¿no? Es admirable, comenta una persona de la época, oír hablar de los bienes que Brochero ha derramado en estos lugares, pues más de una vez me han señalado 2 o 3 bandidos reconocidos, enteramente reformados y entregados en cuerpo y alma al trabajo. Y hay varios nombres. Bueno, no podía estar ajeno el demonio, no podía permitir que esto fuese tan fácil. Una oportunidad lo llaman a atender a un enfermo y él va, deja todo, llega de noche al lugar donde estaba el enfermo. Lo acompaña un muchacho y le dice: ahí está dentro de la casa. Bueno, entran, estaba a oscuras, enciende el candil, eso de grasa, y le habla a Brochero y el enfermo no responde. Lo sacude y está muerto. Entonces sale afuera y le dice: qué pena, me has llamado cuando ya estaba muerto. El otro se queda helado, muy nervioso, y le dice: mire, le debo confesar una cosa. Y le abre la cama, tenía un cuchillo, era una trampa para matarlo. Y murió. Entonces cuando el compañero, el cómplice, el ayudante, al ver que había pasado esto, se quedó helado como un castigo de Dios por haber querido asesinar a Brochero. Entonces dice que le pide perdón y bueno, le pide que lo absuelva. Y él, Brochero, no contó esto. Dice que volvió a la casa, paró en el camino, en la casa de un amigo, y cuenta, dice, caminaba toda la noche, no se pudo dormir Brochero esa noche. ¿Qué le pasaba? Que pasó toda la noche caminando, le dice el dueño de casa. Me pasó una cosa tremenda, dice, pero no se la puedo, guarde secreto, se la cuento pero guarde secreto hasta que me muera. Pero el cómplice habló
fue que el cura Brochero lo perdonó. Dice, en realidad, como se había convertido la concubina de este hombre, y este hombre estaba enojado con Brochero, dijo, lo voy a matar. Y armó esto. Bueno, eran muy breves las confesiones. Dice una vez, el obispo dice, che, hacer un poquito más, más larga las confesiones, etc. Dice, no. Dice que él dice, si Cristo le decía, vete y no peques más, nomás. Así que no la hagamos tan complicada. Bueno. Sabiduría salomónica, era muy pícaro. Su mula, el famoso macho Malacara, que se había hecho tan famoso como él, porque lo tuvo años y era muy manso, lo rifó como 3 veces, sabiendo que el que se lo sacaba se lo iba a devolver. Bueno, una oportunidad pasa esto, lo cuenta. Había una diferencia entre 2 vecinos, motivada por la tenencia de un potrillo, cada uno de los cuales alegaba derecho de propiedad. Para dilucidar el caso y hacer la paz, les pidió a cada uno que trajeran al patio de la casa parroquial la yegua de su propiedad y el potrillo en litigio, citando además a otro vecino que había seducido a una muchacha que había dado a luz un hijo y no lo quería reconocer. Ubicó a cada uno de los litigantes en su puesto, distantes del patio, con sus respectivas yeguas. Pidió al vecino, que había seducido a esa chica, que se ubicase en medio con el potrillo. El discordia, ¿no? El potrillo discutido. Y posteriormente dio órdenes de soltar las yeguas, una de las cuales se quedó pastando cerca donde estaba, mientras que la otra corrió a acariciar al potrillo, en presencia de lo cual estableció cuál era la verdadera madre del potrillo y por lo tanto el verdadero dueño. Pero después, no termina ahí, después de amonestar a quien había pretendido apropiarse ilícitamente del animal, pidió al tercer vecino que lo acompañaba, venga a un lugar aparte. Dice, le preguntó si se había dado cuenta de lo que había hecho la madre del potrillo, y ante el asentimiento de aquel, indicando que había reconocido al hijo, le manifestó que su interlocutor tenía que hacer lo mismo respecto al hijo de la mujer que él había seducido. Y ante la reticencia de le manifestó, hijo, tú no puedes ser más animal que la yegua, que ha reconocido a su propio hijo, y por lo tanto debes proceder de igual manera. Normaliza tu vida casándote, para lo cual yo mismo te ofrezco mi ayuda. Y se casó. Bueno. Dice, cuando iba a recoger, porque mandaba aviso, hay retiros, etcétera, pasaba uno por uno, sí, pero a último momento, lo de hoy se me complicó. Entonces, ¿qué hacía? Él iba a buscarlos. Hacía la ronda, se iba 3 días antes, rejuntando a la gente. Entonces, en el camino, iba charlando, iba y los confesaba. Pero para que no se le volvieran, pues si quedan atrás se volvían, entonces los mandaba adelante. Y de penitencia les ponía que fueran adelante a hacer la penitencia. Era parte de la penitencia, para que no se les rajaran. Bueno. Una anécdota de que este sacerdote de Quilmes, que fue a Mina Clavero, dice, preguntaba yo, el método apostólico, dice, preguntaba yo por el hombre más condenado, más borracho, más ladrón de la comarca, enseguida le escribí una cartita diciéndole que pensaba pasarnos de agua. Esta anécdota se la cuenta él. Pero en una oportunidad va a celebrar misa, bueno, fenómeno, todo conmueve a toda la casa y sus amigos. Dice, les echó un sermón, que todos se convirtieron, bueno, ahí nomás empezaba a confesar. Cuenta el cura de visita. Este artículo salió en un diario de Quilmes. Un día que le di la comunión a mucha de esa gente, se me acerca una mujer y me dice, padre, fulano, hace 1 hora que se ha confesado y ha comulgado y ya está mamado como una cabra. Ay, Juna, dije yo. Busqué al gaucho y le dije, pero hombre, ¿cómo has hecho esto? Padre, me contestó, hacía 20 años que no comulgaba y de puro gusto me he mamado para festejar. Le acusaban que era la época del liberalismo. Su batalla no era doctrinal, filosófica, política, su batalla era otro. Pero bueno, él hizo todo lo contrario, exactamente, educación cristiana, la escuela, todo. Y a los liberales le sacaba de todo. Dice Belay, mi amigo, dice porque trataba con ellos, ustedes los liberales, le escribió, ustedes los liberales son bravos y duros de boca, pero eso que uno ha aprendido a ponerle las caronas encima, las caronas son unas piezas del recado, ¿no? De la montura, y a tirarles de la rienda, de que son tan mañeros,
Es mentira, ni uno solo corcovea, y todos se vuelven más mansos que mancarrón patrio, describe a un liberal. Cuando se trataba de convertir a un tipo muy duro, hacía esto, hacía una especie de pacto. Por ejemplo, un tipo tomaba mucho. Entonces decía, bueno, a mí me gustan los dulces, me gusta tomar vino, y fumaba. Yo durante un año no voy a tomar más vino ni voy a comer dulces, y vos durante un año no tomas más. Y era un método que usaba, y así, cuentan muchos, hizo dejar malos hábitos a muchísimas personas. Dice, habitualmente ayunaba todas las semanas, se disciplinaba y pedía a gente más cercana, que entendiera, que se disciplinaran con él. Usaba cilicios y en una oportunidad le escribe un obispo, dice, con mucho pudor le escribo, acabo de terminar mis 40 días de ayuno y he bajado 20 kilos y tuve que ir, por otro tema, ¿no? Dice, se lo digo con pudor, una carta privada al obispo, donde él cuenta una cosa que si no, en público nunca hubiera salido. Cuenta un sacerdote de la Compañía de Jesús, dice así, en una tanda de ejercicios durante varias noches tomaba un grupo de ejercitantes y se iban a la iglesia a hacer oración y a darse disciplinas, pudiendo por la conversión de otro ejercitante, que no quería saber nada de la confesión, y que al final de los ejercicios se confesó y convirtió, atestigua un sacerdote jesuita. Añade que durante las comidas de los ejercitantes se arrodillaba en medio del comedor, delante de un Cristo que todavía está ahí, con los brazos en cruz, pidiendo por el bien y los frutos de los ejercitantes. A veces concedía que algunos de los ejercitantes lo acompañaran en la misma actitud. Además, enseñó esta penitencia tan original y particular de él. Dice, se ponían camino del comedor a la capilla, o de la sala de charla a la capilla, se ponían en el suelo tirados para que todos los que pasaban los pisaran, el cura y los que quisieran. Entonces, pasaban caminando arriba de él, todos los ejercitantes. Dice, en esta actitud también lo acompañaron algunos ejercitantes, que se ponían boca arriba y las manos para que los pisen en la boca y en las manos para reparar los pecados cometidos por su boca o por sus manos. Un hombre humildísimo, por más que era, lo que les he leído al principio, que era famoso, tenía prensa, llegaba a Córdoba, todos los diarios lo publicaban, todos los diarios lo dejaban. Entonces, un hombre para nada pagado a sí mismo. Humildísimo, y muchas veces cuando los ejercitantes se resistían a ir, se ponía de rodillas para pedirles e implorarles que fuera. Está el caso de que una vez se pelea con el jefe político del pueblo, Guillermo Molina. Tuvo una cierta oportunidad, contado por él, una diferencia, más exactamente un altercado serio de palabras, quedando los ánimos muy exasperados. Él se presentó poco después en la casa, y al llegar a ella, después de bajarse la cabalgadura, le dijo, ¿puedo pasar? Don Guillermo le contestó desde adentro, pase cura, en un tono nada amable. Brochero se adelantó hasta la galería y le dijo, entre cristianos no puede haber rencores, vengo a que me perdone, y se puso de rodillas. Don Guillermo, confundido, reaccionó y le dijo, jamás permitiré que un sacerdote se arrodille ante mí. Le dio un abrazo y fueron amigos toda la vida hasta la muerte. Fue muy buen tipo fue muy amigo de él. Bueno, y termino. Se pregunta mucho si hay casos extraordinarios en milagros en vida. Algunos que es difícil probarlo como milagro, pero está este caso, contado por una testigo ocular, una hija. Dice, siendo yo niña, estaba mi madre muy enferma y se puso muy grave. Nuestra angustia era grande porque éramos huérfanos de padre. Estando ya mi madre en estado de coma, llegó Brochero a la casa de mi tía, quien lo invitó a que visitara a mi madre en aquel angustioso estado. Llegó a nuestra casa y nos encontró a todos los hijos bañados en llanto, rodeando la cama de mi madre. Al entrar los echó a todos afuera y nos retó por nuestros gritos y lamentos. Yo, por ser la más curiosa, dice la testigo, ¿no?, me quedé por allí cerca para observar qué hacía el cura. Brochero tomó su rosario y comenzó a dar vueltas por allí en la pieza rezando.
Luego se acercó a mi madre y la increpó diciendo: oiga, misia Elina, levántese, que ya no me va a hacer las empanadas tan ricas que de vez en cuando me manda. Mi madre continuó en estado de coma, pero Brochero la tomó de la mano y le dijo: en nombre de Dios te mando que te levantes. Mi madre reaccionó, se levantó y estaba bien. Él quedó en la casa tomando mate. Nuestra alegría fue grandísima porque nos devolvió a nuestra madre, que vivió con nosotros muchos años más. Esto se cuenta en vida. Bueno, termino con esta ahora sí. Una descripción de su estampa. Físicamente no descollaba por la armonía de sus facciones. La viruela había dejado profundas huellas en su rostro, que si podían afearlo en el sentido estético, daban no obstante al conjunto de su cara un sello de bondad que nadie podía dejar de sentirse atraído por su persona, por una simpatía irresistible. Su mirada era de una dulzura evocadora de su alma inmensamente buena. Una sonrisa permanente reflejaba un espíritu libre de toda preocupación mundana, porque para él el mundo era verdaderamente un rebaño, y todo mortal una oveja a la que había que cuidar con entrañable cariño. Por una oveja descarriada era capaz de remover cielo y tierra, y no descansaba hasta traerle a su redil. Su tez, de ligero tinte oscuro, lo era más por la acción de los rayos solares que por pigmentación natural. Ese ligero bronceado traducía sus afanes sin descanso en las agrestes serranías de sus pagos, donde a sol y viento, a la cabeza de sus feligreses, como un general a la cabeza de sus soldados, recorría los valles y las montañas en busca de elementos para las construcciones de su parroquia, y ya solitario, con la sola compañía de un modesto peón, en procura de algún pobre enfermo que necesitaba el supremo consuelo para su alma pecadora. Por eso, su cara tostada adquiría el valor de la mejor condecoración que se le podía otorgar. Bueno, muy bien. Ahora vamos a tener un brevísimo momento para las preguntas. Entonces, quien quiera hacer preguntas puede pedir uno de los talones que están repartiendo, escribe su pregunta y después la misma gente que reparte los talones nos hace llegar las preguntas. Mientras nos llegan las preguntas, vamos a hablar de nuestras próximas actividades. Entonces, en primer lugar, los cursos. Nosotros, luego del receso invernal, volvemos a los cursos para jóvenes todos los viernes y lo hacemos con el taquillero, el doctor Cantos, que ya nos había acompañado en otras oportunidades y hoy vuelve a hacerlo con un curso acerca de las ideologías. Entonces, la falsa realidad, esencia de las ideologías, es el título de este curso a cargo del doctor Ocantos, los viernes 9 y 16 de agosto. O sea, empieza la semana que viene, el viernes de la semana que viene en el Infit. Entonces ahí él nos va a hablar de la posición del ideólogo frente a la realidad, del dogmatismo que encierran las ideologías, de la imposición y adulteración del lenguaje que hace la ideología. Entonces, 9 y 16 de agosto, viernes 9 y 16 de agosto. El padre Ramiro nos hablaba de Martín Fierro. La poesía gaucha sigue vigente, en tanto existan payadores que a través del canto compartan pensamientos, ideales y sentimientos. El gaucho y la pampa entran en la literatura. Los viernes
23 y 30 de agosto, la licenciada Angélica Seguí va a dar un curso acerca de poesía gaucha y poesía gauchesca. No viene tan lejos como el Ramiro, ella viene de Ayacucho a dar este curso acerca de poesía gaucha y poesía gauchesca. Entonces, viernes 23 y 30 de agosto. Entonces nos va a hablar de la literatura gauchesca en lengua gauchesca, y allí hablará del Martín Fierro, de José Hernández, y de la literatura gauchesca en lengua culta, y ahí nos hablará de Don Segundo Sombra, de Ricardo Guiraldes. Y por último, la siguiente conferencia, la conferencia de septiembre, vuelve a visitarnos después de varios años el padre Baliña. Y esta vez nos va a hablar de la máquina de Dios y la partícula divina. El padre Baliña es sacerdote, es licenciado en física y ha completado una maestría en filosofía en la Universidad de Barcelona. Entonces, el 5 de septiembre, el jueves 5 de septiembre, va a estar aquí hablándonos acerca de la máquina de Dios y la partícula divina. Primera pregunta: ¿por qué aconseja hacer ejercicios espirituales? Yo o el cura Bruchero. Yo diría la Iglesia. No es que sea, hay muchas maneras de hacer ejercicios o de exponer los temas sobre los cuales se va a hacer. Pero los ejercicios ignacianos, el esquema ignaciano, que lo programa para un mes, que se puede achicar, se puede comprimir, tiene meditaciones claves y es una genialidad de la sabiduría cristiana, es patrimonio de la Iglesia. Por eso tiene una especie de primado de excelencia, no de exclusividad, sino de excelencia, de eminencia, un primado. Y así lo declaró el Papa Pío XI, una encíclica dedicada a los ejercicios espirituales, donde lo nombra a San Ignacio patrón de los ejercicios. Dice que nadie ha logrado una genialidad tan grande, llamémosle psicológico-espiritual, de cómo va llevando el alma. Y el ejercicio no son solamente los temas, sino las normas que se le dan al predicador y todo aquello que San Ignacio recomienda para cómo dirigir el alma. Entonces, para quien lo sabe dar bien y para quien tiene tiempo y posibilidad de hacerlo de 3 días y medio, casi diría mínimo, por más se pueden comprimir, es una maravilla realmente. No excluyo otros esquemas. No es que sean malos, no hay que poner una cosa buena a otra cosa buena, pero dentro de lo posible hay un mínimo para que puedan ser llamados ignacianos, y un mínimo, es realmente único. Siguiente pregunta: ¿considera que el personaje Don Filemón en la obra Flor de Durazno de Hugo Wast representa al cura Brochero? Sí, la verdad es que no soy idóneo en literatura y yo sé que Hugo Wast, tan cordobés, tomó, probablemente hayan profesores de lengua acá que sepan responder mejor eso, pero sé que lo puso en sus personajes, sin nombrarlo. Sí. Debe haber acá quien sepa contestar mejor que yo. Siguiente pregunta: ¿por qué milagro lo van a beatificar? Un chiquito, una chiquita que estaba ahogada prácticamente, no sé si tuvo 5 minutos ahogado, y bueno, lo llevan a atender sin una posibilidad porque el daño, es irreversible, y el último queda un daño cerebral irreparable. Y lo invoca el cura Brochero en el camino, creo que es a Córdoba, y la recuperó y quedó absolutamente sana la persona. ¿Puede compararse al cura Brochero con el santo cura de Ars? Sí, son tan distintos, épocas, culturas, etcétera.
Los dos hicieron genialmente, no sé cómo decir, su prudencia y su don de consejo, ¿no? Su unión a Dios, unión a Cristo y conocimiento de la gente, porque el público es distinto, la época es distinta, todo. Entonces no basta una receta así que funcione automáticamente para todos lados. Adaptación en el mejor sentido de la palabra. Comprendió muy bien Brochero el alma criolla. Por eso el criollo se sintió tan comprendido por Brochero, en su lenguaje, en sus gestos, en su trato. Por eso digo, es tan criollo en los dos sentidos, él y su obra, ¿no? Y por eso creo que es un personaje que hay que rescatar tan argentino, ¿no? Y está en una coyuntura en que la Argentina iba a dejar de ser Argentina, ¿no? Viviendo un poquito de lo extraño, ¿no? De lo ajeno, etc. ¿Quién predicaba los ejercicios? ¿Él o los jesuitas? Tantas completas de él yo no conozco. Él estaría capacitado. Sí daba algunas meditaciones y le gustaba dar los puntos de la plática inicial, los puntos de la noche. En los tantos ejercicios, cuando hay tiempo, se da a la noche los puntos para que uno se acueste pensando en ese tema que va a meditar a la mañana siguiente. Le gustaban los puntos y las pláticas finales, o sea, un poco marcadas. Normalmente quería llevar jesuitas y en los datos que hay, el 70% de los predicadores eran jesuitas. No obstante, cuando no podían, llevó dominicos, claretianos, incluso algunos del clero secular. Pero él los escuchaba y en alguna oportunidad comentó: este cura me los ha dejado medio sancochados, o sea, poco cocinado, le faltó cocción. Entonces, este cura ya sabía muy bien cuando tocaba la cena, realmente conocimiento de las almas. Distinguía predicador de predicador muy bien, pero completos no. Hay 3 meditaciones escritas por él que se conservan: la última cena, la resurrección de Cristo, y una de 2 banderas. Se conserva el texto de él. Hay muy pocas cosas de él fuera de las cartas, ¿no? Tenemos muchas más preguntas, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Sabíamos que iba a valer la pena traerlo al padre Ramiro desde Malargüe, y bueno, veremos si podemos convocarlo, si no, para más adelante este año, con seguridad para el año que viene. Agradecemos mucho al padre Ramiro Sáenz por habernos acompañado esta noche. Bueno, entonces, recuerden los jóvenes, reiniciamos los cursos de los viernes con el muy taquillero doctor Cantos, los viernes 9 y 16 de agosto con La Falsa Realidad. Y a continuación, los viernes 23 y 30 de agosto, la licenciada Angélica Seguí nos va a acompañar hablándonos de poesía gaucha y poesía gauchesca, esto para los jóvenes. Y para todos, el 5 de septiembre, jueves 5 de septiembre, el padre Carlos Baliña, quien nos va a hablar acerca de la máquina de Dios y la partícula divina. Y ya saben, quien quiera aprovechar y hacer ejercicios espirituales ignacianos, puede hacerlo en una de las tantas tandas que se están organizando de aquí hasta fin de año. Quien quiera más detalles puede preguntar en acreditaciones. Muchas gracias.